Bueno, más de 1.500 casos por fraude de clonación de tarjetas de crédito se han conocido en las últimas horas en nuestro país. Un tema bastante preocupante pensando en que estos delitos han sido cometidos desde el país y también desde el extranjero. Asaltan dudas como por ejemplo cuál es la responsabilidad que tienen los bancos, cómo se puede prevenir este robo y también frente a qué clase de antisociales estamos enfrentando. Para profundizar sobre este tema y responder alguna de nuestras preguntas nos acompaña en el estudio Canal 24 Horas el abogado experto en temas de consumo, Andrés Parra. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. Según las cifras que manejamos, podemos estar hablando que este caso registrado en Temuco, que ya está apareciendo algunos casos en regiones, sería uno de los más grandes en la historia bancaria de nuestro país. Efectivamente, si consideramos como un solo caso, porque a través de la historia ha habido cientos o miles de clonaciones, pero en forma individual, casos esporádicos, pero como una cosa masiva, indudablemente que este es el más grande. ¿Qué caso recuerda usted o le ha tocado defender o analizar en su carrera? Es que permanentemente... Casos grandes, no, pero no. Claro, alguno que le haya llamado la atención de robo de una cuenta corriente. De robo de una cuenta corriente. Bueno, es que en realidad es difícil recordar un caso puntual, pero sí a un colega, en una oportunidad de un banco de la plaza, le sustrajeron más de 8 millones de pesos que tenía en su cuenta corriente sin darle una explicación. Le dijeron si tenía seguro, él dijo que no, entonces era supuestamente responsabilidad de él. ¿Cómo se pueden llegar a perder estas cantidades de dinero sin que los bancos, abogados, tengan medidas de seguridad o cortafuegos para poder frenar esto antes? Es que el tema está justamente en eso, no debiera ocurrir. El banco tiene la obligación de tener todas las medidas de resguardo, incluso la superintendencia tiene instrucciones específicas en relación a este tema puntual de los fraudes y les exige a los bancos que tengan la tecnología de punta, precisamente porque la tecnología avanza muy rápido. El problema se produce en que los bancos trasladan la responsabilidad al cliente al exigirle un seguro de riesgo de fraude. ¿Y eso es legal? Es un contrato, pero como es una exigencia, es muy difícil decirle al banco no, porque uno queda en la duda si me van a responder o no. Entonces, como no es un seguro caro, la gente lo contrata masivamente. Pero no debiera ocurrir, porque uno está pagando por la comisión que cobran los bancos, por la mantención de la cuenta. Y eso ya debería venir incluido las medidas de seguridad. Por supuesto, es que ya está pagado, o sea, es un doble pago. Pero el banco aparece como asegurando al cliente, haciéndole un favor de tener un contrato, en fin, relativamente barato, cuando es su responsabilidad. Lo que está haciendo es traspasar esta responsabilidad al cliente y hacerle pagar por un seguro que no necesita porque es su obligación y responsabilidad. Abogado, ¿qué hacer en caso de que a uno le clonen la tarjeta y le dejen en cero la cuenta corriente? ¿Qué tiene que hacer uno como consumidor? Presentar, a ver, la recomendación inmediata es que los reclamos los haga por escrito, que quede constancia, porque en esta circunstancia, para efectos de los plazos de respuesta de los bancos, siempre uno va de buena fe y conversa con un ejecutivo, pero tiene que ir quedando rastro de que uno fue ese día, que reclamó, entonces lo más fácil es llevar una carta, que la reciban formalmente con un timbre de la institución y con eso uno dice, bueno, yo reclamé, todavía no he tenido respuesta. Fundamentalmente CERNAC es la institución, yo creo, más importante en este juego porque va a recopilar toda la información de las personas que han sido afectadas. Ahora, porque la otra institución que también tiene mucho que ver en esto es la superintendencia, porque la superintendencia tiene la obligación de exigir que estos controles, que le dice al banco, usted debe tener estos controles para que no ocurran los fraudes. Bueno, entonces ahora hay que preguntarle al superintendente qué hizo usted para ver que los sistemas estaban al día en términos computacionales, porque esto no pudo haber ocurrido. ¿Qué medidas tomaron inmediatamente? Porque la normativa exige que si uno detecta que empieza a haber una proliferación de actividades extrañas, tienen que tomar medidas de inmediato. Entonces estaban preparados, tenían un sistema que les permitiera a ellos decir,
sí, efectivamente, si se llega a producir una clonación masiva, vamos a tomar tales medidas de inmediato. No hay nada. Por lo menos no hemos sabido que exista un plan de contingencia inmediato para este tipo de cosas. Entonces ahí hay una falencia que, aparte de las responsabilidades, tienen que mejorar. Sobre lo mismo, estoy recordando lo que pasó con las cartolas del Banco de Chile que se enviaron erradas y ahora afectan también, no quizás a este mismo banco en cuestión, pero sí a otros bancos, este tema de la clonación. ¿Se encuentran los bancos preparados en nuestro país para poder enfrentar delitos de tipo informático o electrónicos? Yo creo que están preparados, pero les falta. Les falta tomar algunas medidas, estar más actualizados y sobre todo medidas que tiendan a lo que señalaba recién, cuáles son las medidas inmediatas para evitar que siga ocurriendo. Porque si yo detecto que hay una cantidad importante de casos, entonces tengo que aplicar un plan de contingencia y al parecer aquí no existía. Perfecto. Yo cuando usted llegó le comenté que Andrés Vial me comentó que había estado con usted y... Sí. Bueno, precisamente Andrés preparó una nota para 24 horas donde explica este caso. Quiero que veamos la nota para poner también en contexto y luego vamos a ir a las preguntas de Twitter que ya están llegando de nuestros usuarios. Hace apenas 4 días llegó a Santiago y Paz no pudo tener un aterrizaje más forzoso. Este domingo revisó el saldo en su cuenta bancaria y notó que algo no andaba bien. Y en 4 días, con 9 transacciones, me robaron todos mis ahorros, todo, absolutamente todo. ¿Cuánta plata estamos hablando? 850.000 pesos. Algo similar le ocurrió a Carolina. El sábado se dio cuenta que le habían sustraído casi 200.000 pesos de su cuenta corriente mediante un giro en un cajero automático. Llamó a su banco, hizo todo lo que pudo por proteger su cuenta y nada. Yo bloqueé la tarjeta el sábado. Después cambié toda mi plata ese mismo día y lo dejé en cero la cuenta y a pesar de eso el banco entregó y giró la plata que estos ladrones sacaron desde Madrid, según me informó el banco. Macarena también sufrió algo similar, 300.000 pesos en giros en cajeros automáticos realizados en la lejana Londres, Inglaterra. Lo más insólito, su marido también fue víctima de robo en su cuenta corriente. Me afectó a mí y en los días siguientes también a mi marido le hicieron 4 giros, como de 87.000 pesos cada uno. Y me enteré a raíz de lo nuestro en el fondo que a otro amigo también del Banco Edward se le había pasado. Macarena, Carolina y Paz tienen algo en común. Aparte de sufrir con esta estafa bancaria, las tres viven en Santiago, reflejo de que lo sucedido en Temuco no es exclusivo de la capital de la Araucanía. Montos similares, el mismo modus operandi. No se sabe si es la misma banda, pero coinciden también las fechas. Lo único claro este miércoles es que se confirmó que se trata del delito de clonación de tarjetas. Aproximadamente hasta el día de hoy llevamos 1.500 víctimas, 1.500 denuncias. Pero del dinero no se tiene ni rastro. No sabemos nosotros dónde está. Debe estar en poder de los sujetos que idearon este ilícito. Hay giros desde algunas comunas de Colombia, de Panamá, de Europa del Este, etc. Hay varios casos. Esta clonación de tarjetas se empezó a producir aproximadamente a principios del mes de junio. O sea, esta banda al menos en Temuco estuvo 2 meses operando clandestinamente. Se sabe que al menos en la Araucanía operaron en 30 cajeros distintos, todos sin cámara, todos sin guardia, tal como lo muestra este video, adulterando el teclado de estos mediante una técnica hasta ahora desconocida en Chile, y es a la que se le sigue la pista. Hoy, uno de los 8 bancos aludidos fue el primero en sacar la voz, pero no hubo mea culpa. Esto no es un caso de responsabilidad ni del banco ni del cliente, sencillamente aquí hay una banda de defraudadores extranjeros. Pero hay otros que sostienen que la tecnología superó ya a la banca. No tienen ninguna excusa para decir que la tecnología los ha superado. Ellos tienen la obligación de ir adelante de la tecnología y los clientes están pagando por ese resguardo por las tecnologías. El Banco Santander se entrega consejos prácticos para evitar este tipo de robos. El consejo es cambiar sus claves de forma frecuente, es decir, una vez al mes cambiar sus claves. Recomendamos tapar el ingreso de la clave con la otra mano, es decir, una mano por la clave y la otra tapándola. Hoy por primera vez una autoridad de gobierno se refirió al tema y el llamado a la banca fue claro. Nosotros pedimos que efectivamente se actúe no solamente reponiendo el daño causado, sino que vamos a ver de qué magnitud es, tenemos que tener la información oficial para entregar y ver qué curso de acción vamos a hacer. Este miércoles en Temuco comenzó la devolución aparte de los clientes afectados, un proceso que demoró varias horas. Los giros sí ya fueron depositados ayer en la noche. ¿Cuánto te depositaron ayer? 166.000 pesos y fracción. De las 9 de la mañana
Mira la hora que han atendido como 12 personas y hay 2 personas atendiendo. Clientes que piden que se les reponga algo más que lo girado ilícitamente. Que las comisiones, intereses, impuestos que esto implicó también sean reversadas. Para abogados expertos en defensa al consumidor, el banco no solo debe restaurar los dineros, sino también indemnizar por posibles daños. El banco tiene que hacerse responsable de todos los perjuicios que provoque a sus clientes, no solo en este caso puntual de la falta de dinero de las cuentas, sino que si esa falta de dinero ha provocado algún tipo de perjuicio va a tener que responder. Uno de los bancos que aún no respondía con claridad y uno de los más aludidos, el Banco de Chile aseguró que está implementando procesos expeditos para estudiar cada situación particular, abonando en el caso que corresponda. Pero tanto Paz, Macarena como Carolina no creen lo mismo. La respuesta no ha sido tal. Me dijeron que me iban a avisar dentro de los 28 días después de haber pasado toda la información por una investigación que se iba a hacer. Más encima tenía que mandar la fotocopia del pasaporte para ver si yo ese sábado, que estaba en Curicó, no estaba en Madrid. Y ahí me dijeron que independiente del seguro, igual había que hacer esta investigación, que se demoraba aproximadamente como un mes. Estafa que comenzó en Temuco, que ya comenzó a propagarse a otras ciudades, incluida Santiago. No se sabe si es la misma banda, pero sí la misma forma de operar y en las mismas fechas. Estábamos conversando con el abogado mientras veíamos la nota. Usted dice que el banco tiene que indemnizar a los clientes. Esa era parte de su declaración. Exactamente. ¿Con los dineros que fueron sustraídos o con otro tipo de indemnización más alta aún? Por supuesto, es que tiene que responder de todo el perjuicio que esta situación le cause al cliente. Si le provoca un lucro cesante, tiene que responder. El daño emergente que le provoque, como el pago de comisiones, intereses, o si yo no pude pagar una obligación, y eso a mí me generó un perjuicio, si yo puedo demostrar ese perjuicio, en un tribunal lo van a condenar al banco. Y de todas maneras, ya de otra perspectiva, si yo puedo demostrar de algún modo que eso incluso me ha causado un daño moral, indudablemente que tendrían que pagarlo. Perfecto. Y ahí está la importancia que usted decía al principio de tener todo respaldado en documentos. Tener los documentos, exactamente. Abogado, esta pena acá en Chile, ¿qué penas, valga la redundancia, tiene? Son penas menores, no más de 3 años de presidio. Lo que pasa es que no está pensado el sistema para que los ejecutivos bancarios vayan a la cárcel, sino que respondan pecuniariamente. Hay multas, en fin, si no responden, pero penas aflictivas prácticamente son muy insignificantes, porque no se entiende. Lo que pasa es que ellos responden lo que nosotros llamamos culpa leve. Y eso es una responsabilidad que no supone que exista un dolo. Entonces, al no existir dolo, las penas son muy bajas. Por ejemplo, en el caso de Redbank, cuando les roban los cajeros, la penalidad es muy baja porque se considera como robo a lugar no habitado. Claro, respecto de... Aunque se hayan de los cajeros automáticos. Sí, correcto. Vamos con las consultas que están haciendo algunos usuarios a través de Twitter. Vamos con la primera, a ver qué dice Manuel Fernández. Me tinca que las tarjetas con bandas magnéticas tienen los días contados. La seguridad de las bandas magnéticas ha estado en entredicho. ¿Usted cree que tengan los días contados las tarjetas como las conocemos hoy en día? La tecnología avanza muy rápido. Es posible que se pueda sustituir rápidamente por un sistema más seguro. Pero de ahí a decir que tiene días contados para dar un plazo es muy difícil, porque mientras no se pruebe la tecnología, y en este minuto no se ha señalado, esta tecnología va a ser la reemplazo, porque igual que los medicamentos o cualquier cosa, no es solo sacarlo al mercado, sino que debe ser probada su eficacia. Abogado, ¿cómo se explica, y acordándome de la nota, que a una persona le giren 800.000 pesos cuando en los cajeros, por ejemplo, acá en Chile, el límite es de 200.000 y cuando hay una transferencia electrónica, la plata se mueve de una cuenta corriente a otra cuenta corriente, de una persona natural o de una empresa? Entonces, ¿se conoce a qué lugar va ese dinero? Podría ser una explicación que se gira a través de un cajero automático, porque en el extranjero mi experiencia al girar
desde un cajero automático no me ha señalado que tenga un límite de giro. Puedo girar sumas mayores que las que se giran acá y además me va a entregar el dinero en la moneda del país donde estoy girando. Perfecto. Vamos con la pregunta que hace, bueno, más que nada un comentario, lo hace Jorge Valdés Yavar, dice: el cibercrimen internacional dio un golpe a la banca, los cuales no estaban preparados para este tipo de fraude. Esto es cibercrimen internacional porque ya se habla de una banda colombiana, usted acaba de mencionar también que en el extranjero no hay tope. ¿Es común que sean bandas de afuera más que de nuestro país? Por lo menos no teníamos noticia que en Chile exista una banda especializada en este tipo de cosas. Y normalmente casi todos los delitos de clonación que hemos conocido, hasta ahora había sido a pequeña escala, pero todos estaban vinculados con personajes de otros países. ¿Siempre? Sí, con algún socio nacional que ponía los aparatos en los cajeros para producir el robo de información, pero en definitiva la información va fuera del país. ¿Y siempre es a través de la clonación de tarjeta o hay otro sistema? Hay otro sistema porque uno recibe permanentemente correos de páginas que parece que son del banco y le están señalando: usted tiene, por seguridad estamos cambiando nuestros sistemas, en fin, y le pedimos que verifique sus datos. Entonces eso es una trampa. La persona, al verificar sus datos, le está dando a estas bandas los datos. El banco nunca va a pedirme a mí que verifique los datos, lo va a hacer el ejecutivo, me va a citar. Además, uno tiene que tener mucho cuidado porque la forma más fácil de detectar que ese correo es un fraude es que el banco se dirige a mí por mi nombre y apellido. Y estos correos dicen estimado cliente normalmente. Mire, alguna forma ahí de... sí, de distinguirlo. El phishing. Claro. Vamos con una consulta que la hace Sandra y este usuario pregunta: ¿qué sucede con los clientes que no tienen seguros contra fraude? Usted hablaba de que el banco exigía tener este seguro, pero tampoco es obligatorio. ¿Qué pasa para los que no contaban con seguros bancarios? No tienen ningún problema. El banco es una obligación del banco. El seguro es un tema adicional, una oportunidad de negocio del banco de vender un seguro más, como a uno le venden seguros de robo, seguros de vida, en fin, es una oportunidad de negocio. Pero no está vinculado con la responsabilidad del banco para responder de este tipo de cosas. O sea, el banco debe responder con o sin seguro. Eso no está en juego el seguro. No es materia en este tema. ¿Y hay un plazo legal establecido para esta respuesta o esta devolución del dinero? Porque el banco me puede responder, pero después de meterme un juicio y tenerme 6 meses esperando. En definitiva, esos son perjuicios para el banco. O sea, a mí me va a provocar una gran molestia y eso lo único que va a hacer aumentar las indemnizaciones. Porque, como decía, todo el perjuicio que me cause tiene que responder. Y si a mí el banco me cobra un interés importante, yo podría decir: perfecto, yo para cubrir esas obligaciones que el banco me tiene, le pido plata a otro banco. ¿No es cierto? Esa plata va a venir con los intereses que cobran los bancos. Y yo le voy a decir al banco: usted me debe, este es mi perjuicio, lo que me cobró este otro banco, que es mucho más de lo que el banco me pasa a mí por tener plata depositada. A mí me pagan unos intereses mínimos y el banco 30, 40 veces más. Entonces yo puedo, pero como decía, demostrando el perjuicio que me causa. Si yo no tengo documentos, no puedo inventar números. Vamos con la pregunta, estoy viéndola acá en pantalla, la hace Julia Domínguez. Me dice que le pregunte, porfis, ¿a qué tipo de cuentas se han hecho este fraude? Ella estaba muy preocupada por las cuentas RUT, por ejemplo, o las tarjetas Visa. ¿Solamente a cuentas corrientes? ¿A qué tipo de cuentas se ha hecho este tipo de delitos? Bueno, no solamente cuentas corrientes, se han clonado en este tipo de delitos tarjetas de crédito. Pero eso va a depender del uso, porque si uno introduce en un cajero que tiene estos mecanismos para clonar una tarjeta de crédito, o el funcionario de algún restaurante o alguna cosa que tiene estas cosas que copian las tarjetas, la tarjeta que uno use la van a copiar. ¿Y qué seguridad podemos tener, abogado, entonces cuando se acerca un garzón y a uno le pasan esta máquina para pagar, que es muy cómoda, a la mesa?
y no saber que no están clonando la tarjeta? Porque en definitiva uno debe usar la tarjeta, no entregársela al garzón. No tiene para qué entregársela. Entonces uno le dice, présteme la máquina, yo paso la tarjeta y él podrá digitar los números que quiera, yo los apruebo e ingreso mi clave sin que lo esté mirando. Pero yo no tengo por qué entregarle mi tarjeta, menos lo que hace alguna persona elegantemente, pasarla para que vayan a pagar a otra parte. Eso sí que... Eso jamás. Jamás. Claro, porque ahí no sabemos. No puede dónde... uno soltar su tarjeta. Esa sería la mayor recomendación. Sí, aunque le digan, no, yo la paso, no tiene por qué pasarla, porque puede tener en la máquina, debajo, al lado, en el dedo, como una especie de anillo, en fin. No puede soltarlo y no le pueden exigir a uno que entregue la tarjeta. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver estas máquinas en donde se clonan las tarjetas? Hay una variedad increíble. Ya. Hay unas cosas pequeñas, redondas, que parecen anillos, por eso lo mencionaba. Por eso le preguntaba. Claro, y otras que son unos aparatos como chip. Ya. Pero uno, si es que se podría dar cuenta en algún caso a veces, que hay algo raro. Ya. A veces, porque yo podría tomar uno de estos aparatos, ponerlo entre los dedos y tomar la máquina con la que voy a pasar la tarjeta y después lo tomo como que estoy apoyando la tarjeta mientras estoy digitando. O sea, hay muchas formas, por eso uno no debe soltar la tarjeta. Cuando preparaba la entrevista, abogado, veía que en internet uno se mete a los sitios de remate y venden de este tipo de objetos que usted mencionaba. Y sobre lo mismo consulta María Cecilia, ya que estamos hablando de esto, dice: ¿qué penas pueden tener las personas que comercializan estos dispositivos de clonación que son para robar? ¿Quién los autoriza en el ingreso a nuestro país y por qué? ¿Por qué se venden en Chile? ¿Eso podría tener alguna pena si es que yo estoy comercializando un objeto para clonar tarjetas y lo vendo públicamente? Bueno, con claridad, si se está vendiendo públicamente es porque no existen las medidas de control suficientes como para que ese tipo de objeto sea comercializado. O sea, porque puede tener algún otro fin, no solo clonar tarjetas. Entonces, por eso se permite. Lo mismo que los decodificadores, en fin. Yo puedo decir, no, si es para conectarme yo directamente a un satélite, yo pagaré mi cuenta internacional, en fin. Pero no necesariamente. Entonces, por eso las restricciones no deben ser necesariamente para todos los productos, pero sí tener un poco de resguardo, vigilancia, porque si alguien incluso publicita tarjetas para clonar, claramente que alguien tiene que poner orden. ¿Falta legislación en torno a este tema? Yo creo que falta fiscalización. ¿De quién? ¿Quién debería fiscalizar? ¿La super de banco? Es que a lo mejor en ese aspecto es donde la gente se pierde, porque hay distintas personas que debieran estar a cargo de lo mismo, pero todos esperan que les den la orden para hacerlo. Porque, por ejemplo, tenemos nosotros en la Policía de Investigaciones un departamento encargado específicamente de fraudes de este tipo. Pero ellos requieren que alguien les diga, investiguen, vean esto, en fin. Pero si no existe la denuncia, si no existe... ellos no pueden por sí y ante sí hacer investigaciones, porque quedan muy limitados, no pueden intervenir teléfonos, no pueden hacer seguimientos, en fin. O sea, se lo tiene que ordenar un fiscal. Un fiscal en principio, pero para que lo ordene el fiscal requiere que alguien haga la denuncia. Entonces, eso impide un poco que la actuación de las policías sea más eficiente. Son eficientes, pero están un poco trabadas. Perfecto. ¿Cómo ha visto usted la respuesta de los diferentes bancos de la plaza, como se dice, en este caso? ¿Todos ya regresaron los dineros? ¿Algunos se han mostrado más reacios a devolver la plata? Hay bancos que no han regresado, hay algunos que se han portado muy bien con sus clientes, pero hay otros que no lo han hecho, porque van a investigar y van a darse plazos de 20 días, 30 días. Yo creo que lo que están haciendo es arriesgarse a que se les demande judicialmente y tengan que pagar indemnizaciones más grandes, porque el perjuicio que causa no disponer del dinero cuando se necesita es mayor. Perfecto. ¿Cuál es el rol que cumple la Superintendencia de Bancos en este tipo de delito? La Superintendencia de Bancos tiene un rol de fiscalización de las actividades de los bancos, de la acción interna del banco.
Entonces es interesante porque ellos emiten una serie de normas y exigencias a los bancos, pero al parecer lo que falla es el cumplimiento, porque la superintendencia nosotros normalmente la vemos como una especie de director, de orquesta, ¿ya? Pero son los demás, los actores que están libremente actuando, no siguiendo así como los títeres, instrucciones directas y precisas. Lo que hace es establecer un marco para operar y les dice, ustedes tienen que implementar sistemas, ustedes tienen que tomar los resguardos. Entonces lo que está diciendo es, yo les exijo como superintendencia, y porque la ley lo ordena, pero son los bancos los que tienen que hacerlo. Entonces, donde falla el sistema es en exigir, a ver, el sistema que usted tiene, ¿es el adecuado? O sea, ¿quién es el que supervisa que el sistema que yo como banco escojo es el adecuado? El que tiene todos los resguardos. Perfecto. Ahí hay una debilidad en el sistema. Le agradezco a Edgardo también que mandó la norma de la Superintendencia de los Bancos sobre fraudes. Terminamos con una pregunta que creo que resume toda esta conversación, a ver si podemos, que engloba todo lo que hemos conversado, lo hace Paulina Catalán. A mi papá le clonaron y el banco no se hizo cargo como corresponde. Aún no dan respuesta. ¿Qué pasa en ese caso? Volviendo al tema original. ¿Qué hace el usuario que le clonaron y el banco aún no ha respondido? En principio, me da la impresión que lo que debiera hacer es presentar el reclamo en la superintendencia y en CERNAC. Está el CERNAC financiero ahora también. Pero el CERNAC financiero está operando para otro tipo de cosas. Perfecto. Pero en este caso el CERNAC interviene, no como CERNAC financiero, sino que como CERNAC porque está afectado el consumidor directamente. Perfecto. ¿Y la actuación del Ministerio de Economía en este caso ha sido como se esperaba para los consumidores? Yo he escuchado las declaraciones del ministro y me parece que apuntan en la línea correcta. Ahora hay que ver que lo que ha señalado, que se exija a los bancos, que esa exigencia se haga efectiva. Perfecto. Muchas gracias, abogado, por acompañarnos. Sé que va a estar también muy temprano en TVN con Mauricio Bustamante y Mónica también respondiendo varias consultas de los usuarios y de los periodistas. Perfecto. Hasta luego. Adiós. Más importante en este juego porque va a recopilar toda la información de las personas que han sido afectadas. Ahora, porque la otra institución que también tiene mucho que ver en esto es la superintendencia, porque la superintendencia tiene la obligación de exigir que estos controles, que le dice al banco, usted debe tener estos controles para que no ocurran los fraudes. Bueno, entonces ahora hay que preguntarle al superintendente qué hizo usted para ver que los sistemas estaban al día en términos computacionales, porque esto no pudo haber ocurrido. ¿Qué medidas tomaron inmediatamente? Porque la normativa exige que si uno detecta que empieza a haber una proliferación de actividades extrañas, tienen que tomar medidas de inmediato. Entonces, estaban preparados, tenían un sistema que les permitiera a ellos decir, sí, efectivamente, si se llega a producir una clonación masiva, vamos a tomar tales medidas de inmediato. No hay nada. Por lo menos no hemos sabido que exista un plan de contingencia inmediato para este tipo de cosas. Entonces, ahí hay una falencia que, aparte de la responsabilidad, como una cosa masiva, indudablemente que este es el más grande. ¿Qué caso recuerda usted o le ha tocado defender o analizar en su carrera? Es que permanentemente... Casos grandes, no, pero... No. Claro, alguno que le haya llamado la atención de robo de una cuenta corriente. De robo de una cuenta corriente. Bueno, es que en realidad es difícil recordar un caso puntual, pero sí a un colega, en una oportunidad de un banco de la plaza, le sustrajeron más de 8 millones de pesos que tenía en su cuenta corriente sin darle una explicación. Le dijeron si tenía seguro, él dijo que no, entonces era supuestamente responsabilidad de él. ¿Cómo se pueden llegar a perder estas cantidades de dinero sin que los bancos, abogados, tengan medidas de seguridad o cortafuegos para poder frenar esto antes? Es que el tema está justamente en eso, no debiera ocurrir. El banco tiene la obligación de tener todas las medidas de resguardo, incluso la superintendencia tiene implante barato cuando es su responsabilidad. Lo que está haciendo es traspasar esta responsabilidad al cliente y hacerle pagar por un seguro que no necesita porque es su obligación y responsabilidad. Abogado, ¿qué hacer
en caso de que a uno le clonen la tarjeta y le dejen en cero la cuenta corriente? ¿Qué tiene que hacer uno como consumidor? Presentar, a ver, la recomendación inmediata es que los reclamos los haga por escrito, que quede constancia, porque en esta circunstancia, para efectos de los plazos de respuesta de los bancos, siempre uno va de buena fe y conversa con un ejecutivo, pero tiene que ir quedando rastro de que uno fue ese día, que reclamó, entonces lo más fácil es llevar una carta, que la reciban formalmente con un timbre de la institución, y con eso uno dice, bueno, yo reclamé, todavía no he tenido respuesta. Fundamentalmente CERNAC es la institución, yo creo, instrucciones específicas en relación a este tema puntual de los fraudes, y les exige a los bancos que tengan la tecnología de punta, precisamente porque la tecnología avanza muy rápido. El problema se produce en que los bancos trasladan la responsabilidad al cliente al exigirle un seguro de riesgo de fraude. ¿Y eso es legal? Es un contrato, pero como es una exigencia, es muy difícil decirle al banco no, porque uno queda en la duda si me van a responder o no. Entonces, como no es un seguro caro, la gente lo contrata masivamente, pero no debiera ocurrir, porque uno está pagando por la comisión que cobran los bancos por la mantención de la cuenta. Y eso ya debería venir incluido las medidas de seguridad. Por supuesto, es que ya está pagado, o sea, es un doble pago. Pero el banco aparece como asegurando al cliente, haciéndole un favor de tener un contrato, en fin, relativamente. Bueno, más de 1.500 casos por fraude de clonación de tarjetas de crédito se han conocido en las últimas horas en nuestro país. Un tema bastante preocupante pensando en que estos delitos han sido cometidos desde el país y también desde el extranjero. Asaltan dudas como, por ejemplo, cuál es la responsabilidad que tienen los bancos, cómo se puede prevenir este robo y también frente a qué clase de antisociales estamos enfrentando. Para profundizar sobre este tema y responder alguna de nuestras preguntas, nos acompaña en el estudio Canal 24 Horas el abogado experto en temas de consumo, Andrés Parra. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. Según las cifras que manejamos, podemos estar hablando que este caso registrado en Temuco y que ya está apareciendo algunos casos en regiones sería uno de los más grandes en la historia bancaria de nuestro país. Efectivamente, si consideramos como un solo caso, porque a través de la historia ha habido cientos o miles de clonaciones, pero en forma individual, casos esporádicos, pero